¿Qué tiene que ver Guatemala con la ONU? Dicen que era un momento muy complicado para el mundo. El recuento de los daños de la Segunda Guerra Mundial estremecía la conciencia global. Según nos cuentan las abuelas, en ese momento Guatemala estaba en plena transición de gobierno. Era el resultado de la Revolución de Octubre del año anterior. Para junio de 1945, una delegación guatemalteca estaba en San Francisco, California, revisando los textos de la Carta de las Naciones Unidas. El canciller Guillermo Toriello Garrido había recibido la aprobación de suscribir el documento por parte del presidente Juan José Arévalo Bermejo. Año tras año, la Organización de las Naciones Unidas fue recibiendo más solicitudes de adscripción. Inició con 51 Estados miembros. Uno de ellos era Guatemala, lo que le valió ser Estado fundador, hasta llegar a los 193 miembros. Los desafíos globales aumentaron. Además de evitar una nueva guerra mundial, surgieron razones subyacentes a los conflictos, principalmente el hambre, la desigualdad, la pobreza, la violencia y el deterioro ambiental. La organización siguió con ímpetu la voz de los Estados miembros, que hicieron posible instrumentos esenciales para la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible y la asistencia humanitaria. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgieron un sistema de pactos y convenciones, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Guatemala ha sido un estado que ha trabajado de la mano con la ONU. Grandes personajes de la historia del país han aportado al trabajo de la organización en materia de paz, mediación, asistencia humanitaria y dirigiendo entidades de la ONU en el mundo. El lunes 20 de julio de 1964, el jefe de gobierno de la República, Enrique Peralta Azurdia, publicó en el diario El Guatemalteco el decreto Ley 238, con el cual aprobó un acuerdo con la ONU para favorecer el progreso económico y social y desarrollo de los pueblos, mediante la asistencia técnica de 9 agencias con mandatos sobre alimentación, trabajo, educación, aviación, salud, telecomunicaciones, meteorología, energía atómica y comunicación postal. Este grupo podría considerarse el primer equipo de país. 12 años más tarde, estas agencias modificaron ese apoyo para atender los efectos del terremoto de 1976, uno de los mayores desastres del siglo pasado que afectó todo el país. Guatemala solicitó a las Naciones Unidas asistencia para las negociaciones de paz que terminaron con 36 años de enfrentamiento armado, así como la implementación de los acuerdos firmados en 1996. Las Naciones Unidas ha contado con Guatemala para sus operaciones de mantenimiento de la paz, donde cientos de oficiales del Ejército de Guatemala han contribuido con países en conflictos internos. La Organización de las Naciones Unidas llega a sus 80 años, un periodo cargado de lecciones aprendidas. Con ellas han venido mejorando su desempeño y diversificando su acompañamiento al país. Desde la Cumbre de la Tierra de 1992 hasta la Cumbre del Futuro del 2024, las agencias de desarrollo han demostrado que se necesita unir esfuerzos, sobre todo para avanzar en los objetivos como los de la Agenda 2030. La lección más importante: el multilateralismo es la mejor forma de alianza para la cooperación internacional exitosa. Un proceso de reforma está en marcha. Del mismo, emerge un sistema de coordinación que garantice la eficiencia de sus operaciones, la eficiencia en su servicio, la transparencia y rendición de cuentas, procurando apoyar a las prioridades nacionales. Hoy, cuando estamos a pocos meses de concluir el marco de cooperación 2020-2025, hemos acompañado diferentes iniciativas claves
para la democracia, la gobernabilidad, el desarrollo y la inclusión, siguiendo el fin último de no dejar a nadie atrás. Hemos ejecutado $734 millones en los últimos 4 años y podríamos llegar a $1.000 millones al finalizar este 2025, por lo cual agradecemos a los donantes y cooperantes y al gobierno de Guatemala por la confianza depositada en las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en el país. Con esos recursos hemos acompañado los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo económico, enfocado en el acceso a trabajo digno y decente, medios productivos y servicios económicos. También en desarrollo social, lo cual incluye los temas de vivienda digna, protección social, educación, salud y seguridad alimentaria y nutrición. Apoyamos además el fortalecimiento institucional, transparencia y datos, movilidad humana y participación política y cívica. Dimos cooperación en paz, seguridad y justicia, que incluye de manera particular la violencia contra las mujeres, los jóvenes, los adolescentes y la niñez. Y desde luego, apoyamos el tema de medio ambiente, enfocado en temas de gestión de ecosistemas y cambio climático, así como la gobernanza de los recursos naturales. Actualmente, ya tenemos preparado el nuevo marco de cooperación 2026-2030, porque esa es la misión de estar en Guatemala. A eso le llamamos el privilegio de servir. En un estado fundador de la ONU, un lugar donde hay personas valiosas y valientes, que cada día buscan realizar cambios, donde cada amanecer trae luz para caminar en pos de más y mejor vida para todos y todas. Ahora la situación ha mejorado. Naciones Unidas ha contribuido por un mundo y una Guatemala mejor. Ah, Guatemala y la ONU tienen mucho que ver. Tendremos el mensaje del excelentísimo señor Miguel Barreto, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Un saludo especial al señor Presidente Constitucional de la República, al señor Ministro de Relaciones Exteriores, respetables ministras, ministros, viceministros, viceministras, secretarias y secretarios y autoridades del Gobierno, estimadas y estimados miembros del cuerpo diplomático, apreciados colegas, representantes de las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas, representantes de la cooperación internacional, miembros de la sociedad civil, sector privado y academia, colegas de la ONU, público presente, señoras y señores. Hace 80 años, en un mundo que buscaba reconstruirse tras los horrores de la guerra, 51 estados firmaron el 24 de octubre de 1945 en San Francisco la Carta de las Naciones Unidas, dando origen a una organización que encarna las aspiraciones más profundas de la humanidad: preservar la paz, promover los derechos humanos y construir el desarrollo sostenible para todos. Entre esos estados visionarios estuvo Guatemala, como país fundador de la ONU. Y desde entonces Guatemala ha reafirmado de manera permanente su convicción en los ideales del multilateralismo y la cooperación internacional. A lo largo de estas 8 décadas, diplomáticos, juristas, académicos, militares, policías, cooperantes, funcionarios guatemaltecos han dejado huella en las Naciones Unidas, representando con orgullo el compromiso de su país con la paz, los derechos humanos, la justicia y el desarrollo. Y hoy rindo homenaje al rol que han tenido en altas responsabilidades 2 profesionales que han sido subsecretarios generales: el señor Gerd Rosenthal, que no nos puede acompañar hoy, y el señor Edmond Mulet, aquí presente. Un fuerte aplauso. Ex subsecretarios generales de las Naciones Unidas. Pocos países tienen ese privilegio.
A lo largo de estas décadas, la relación entre Guatemala y la ONU se ha forjado también en momentos difíciles. Por ejemplo, cuando en 1976 un devastador terremoto cobró más de 23.000 vidas y el sistema de las Naciones Unidas, en seguimiento a una resolución del ECOSOC, movilizó asistencia técnica y financiera y humanitaria para apoyar al Estado y a la población en su reconstrucción. Por su parte, desde el año 1994, Guatemala ha contribuido con las fuerzas de la paz de la ONU. Entre los años 2004 y 2017, el país ha enviado contingentes de policías y militares que han participado en la misión de estabilización de la ONU en Haití, así como observadores militares a diferentes misiones, entre ellas Colombia, Côte d'Ivoire, la República Democrática del Congo, Darfur, Etiopía, Eritrea, Líbano, Mali, Sudán y la República Centroafricana. Hoy día, 237 miembros del Ejército de Guatemala se encuentran desplegados en la misión de estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo. En el plano político-diplomático, Guatemala ha ocupado un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad entre 1988 y 1989, y nuevamente entre el 2012 y el 2013. El canciller recuerda muy bien otros procesos electorales. Asimismo, con su presencia en foros multilaterales como Nueva York, Ginebra, Roma, Viena, París, participa activamente en debates y decisiones sobre los temas cruciales para la paz, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. Además, ha tenido una presencia constante en cumbres, conferencias sobre desarrollo sostenible, derechos humanos, desarrollo social, mujer, pueblos indígenas, niñez, migración, desarme y cambio climático. Y en esas oportunidades ha presentado propuestas, ha tejido alianzas y ha defendido principios fundamentales para la comunidad internacional. De otro lado, las Naciones Unidas también han desempeñado un papel clave como mediadora, verificadora y acompañante en el proceso de paz en Guatemala, especialmente entre 1994 y 2004. Y esta participación fue fundamental para facilitar el diálogo, supervisar el cumplimiento de los acuerdos y apoyar la reconstrucción institucional del país. En 1964, señor presidente y distinguida audiencia, el Congreso de la República de Guatemala emitió un decreto que autorizó la presencia de 9 agencias de las Naciones Unidas en el país, iniciando una primera relación de trabajo en los temas de educación, salud, desarrollo rural, telecomunicaciones, meteorología y energía. En 1998, durante el paso del huracán Mitch, y en 2005 con la tormenta Stan, así como en otras diversas ocasiones, debido a la alta vulnerabilidad a los desastres en el país, la ONU y sus agencias han acompañado los esfuerzos del Estado y de las comunidades en labores de emergencia y de recuperación. Por años subsiguientes, y hoy 24 agencias de las Naciones Unidas implementan proyectos de desarrollo, promueven el intercambio de conocimiento y experiencia, apoyan el fortalecimiento de políticas públicas, proveen asistencia y acompañan procesos también para generar alianzas sobre responsabilidad social y sostenibilidad con la sociedad civil y particularmente con el sector privado. La ONU está también comprometida en apoyar iniciativas de generación de diálogos sobre los retos del país en sostenibilidad, democracia e institucionalidad, en materia de desarrollo económico, promoviendo espacios para la inclusión y el desarrollo comunitario, donde finalmente los propios guatemaltecos y las propias guatemaltecas sean los protagonistas y las protagonistas. Estamos en este momento en la última etapa del marco estratégico de cooperación de la ONU 2020-2025. Durante 5 años, estas 24 agencias, fondos, programas y organismos especializados han acompañado esfuerzos nacionales en áreas como desarrollo social, paz, seguridad, justicia, desarrollo económico, fortalecimiento institucional, migración y medio ambiente. Este ha sido un esfuerzo en el cual reconocemos la generosidad de los países cooperantes, también aquí presentes, y del mismo Estado de Guatemala, que ha invertido e invierte en la ONU como un socio confiable y transparente para mejorar sus servicios y provisiones básicas,
de manera eficiente y eficaz, generando miles de millones de dólares de ahorro para el propio Estado de Guatemala. Y agradezco, señor presidente, a usted y a los integrantes de su gobierno por la confianza en las Naciones Unidas. Desde la transición democrática y el inicio de su gobierno, hemos encontrado sinergias que nos permiten afrontar juntos el avance en políticas apegadas a los derechos humanos, la igualdad de género, la inclusión, el desarrollo sostenible, la consolidación de la paz y la asistencia humanitaria. Un homenaje especial a mis colegas aquí presentes, representantes de las agencias de las Naciones Unidas en Guatemala, y al personal de la ONU en todo el país, incluidos los más de 900 guatemaltecas y guatemaltecos que trabajan diariamente por cumplir la misión que se nos ha encomendado. Para dar seguimiento a este trabajo de acompañamiento a las políticas nacionales, estamos terminando en estas semanas el diseño del nuevo marco de cooperación con una propuesta consensuada con instituciones de gobierno encabezadas por Segeplan y la Cancillería, y que ha sido consultada también a la sociedad civil, al sector privado y a todas las instituciones. Instrumentos, señor presidente, que esperamos suscribir pronto, en las próximas semanas. El nuevo marco de cooperación 2026-2030 será coherente con la política general del gobierno, con el Plan Nacional de Desarrollo y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, e incluirá 4 prioridades estratégicas: fortalecer la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho, promover el desarrollo humano, la lucha contra la pobreza y la generación de prosperidad, fomentar la sostenibilidad y la resiliencia, y acompañar los esfuerzos en movilidad humana y en migración. Llevamos 80 años trabajando juntos para forjar la paz, combatir la pobreza y el hambre, promover los derechos humanos y construir un mundo más sostenible. De cara al futuro, pero nos enfrentamos también a desafíos. Estamos en un proceso impulsado por el Secretario General de las Naciones Unidas para adaptarnos a los cambios que los Estados miembros requieran, pero estamos seguros que este proceso seguirá mostrando al mundo lo que se puede lograr cuando nosotros, los pueblos, decidimos actuar unidos. Y hoy, al conmemorar los 80 años de la Carta de la ONU, reafirmamos los valores que inspiran la paz, la dignidad humana, la justicia y la solidaridad, que siguen siendo la brújula de las Naciones Unidas. Y Guatemala, como miembro fundador, no solo ha sido testigo de esta historia, sino que es y seguirá siendo protagonista de ella. Permítame compartirles un corto mensaje del secretario general, quien nos recuerda que nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, no son solo las palabras iniciales de la Carta, sino definen quiénes somos. Las Naciones Unidas son más que una institución, son una promesa viva que traspasa fronteras, tiende puentes entre continentes e inspira a las generaciones. A pesar de las críticas y de los retos, la ONU continúa demostrando que los problemas globales necesitan soluciones globales. En este aniversario, que se nos convoque a renovar nuestro compromiso con el multilateralismo y a fortalecer la cooperación entre naciones y construir un futuro justo, próspero, verde y humano. Porque la ONU no es solo una organización, es la esperanza organizada de la humanidad. Es su mejor experiencia para compartir valores y sigue siendo su mejor estrategia para generar consensos en favor de la paz y el desarrollo. Y en este día, levantemos juntos para cumplir la extraordinaria promesa de sus Naciones Unidas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Damas y caballeros, en este momento tengo el gran honor de ceder el uso de la palabra al señor Bernardo Arévalo, presidente de la República de Guatemala. Muy buenas tardes a todos y a todas, estimados amigos. Todos amigos.
esta noche. Nos estamos reuniendo hoy aquí para recordar que la Organización de Naciones Unidas es producto de un ideal compartido. Los pueblos del mundo hace 80 años quisieron poner en común su experiencia vital, sus ideas, sus propuestas para mejorar la realidad de los seres humanos en todos los territorios del planeta. Era la respuesta al horror, era la respuesta a la muerte, era la respuesta a la devastación que habían dejado décadas de confusión y de guerra en nuestro planeta. Guatemala acudió a ese llamado y puso su contribución, no únicamente como un esfuerzo para promover y proteger su propia proyección y visión de su lugar en el mundo, sino como una contribución para construir la paz y proteger los derechos humanos. Para nuestro país, haber participado en ese momento histórico y haber contribuido a construir esta organización ha redituado en logros y avances cuya importancia podemos evaluar con claridad siempre desde una perspectiva histórica, ciertamente positivos y de gran relevancia para nuestro desarrollo. La Organización de Naciones Unidas nos acompañó para poder poner fin al conflicto armado interno, asegurando por medio de la misión de Naciones Unidas para Guatemala la confianza necesaria para el desarme y el fin definitivo del enfrentamiento armado interno. Las Naciones Unidas respondieron a nuestro llamado también cuando, abrumados por la persistente captura del sistema de justicia, solicitamos su respaldo para fortalecer la independencia judicial y mejorar la eficacia de nuestros aparatos de seguridad. La reducción gradual y constante de la violencia criminal en los últimos años es ciertamente un efecto del apoyo brindado a través de la CICIG. El respeto a los derechos humanos en Guatemala, así como la protección especial que requieren las personas migrantes que pasan por nuestros territorios y nuestros compatriotas que retornan, reciben importantes ayudas de la comunidad internacional a través de organismos de Naciones Unidas. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la CEPAL, ONU Mujeres han hecho contribuciones importantes a la discusión de sus temas correspondientes en nuestro país, y así pudiéramos enumerar a cada una de las agencias del sistema en la contribución que han venido haciendo a lo largo de las décadas al desarrollo de nuestro país. Menciono todo esto no únicamente como una cortesía diplomática, sino como un llamado de atención a nosotros mismos acerca de la trascendencia global y local implícitas en el cuidado y en el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas. En un momento en que los esfuerzos multilaterales por conseguir la paz global se encuentran bajo intenso cuestionamiento, es fundamental mostrar que el trabajo de Naciones Unidas ha tenido efectos concretos y positivos en la vida de millones de personas en todo el mundo y ha contribuido a la capacidad de los gobiernos de las distintas naciones para atender cada vez mejor a las aspiraciones de sus pueblos. Construir la arquitectura de una institución de escala planetaria no fue nada fácil. De hecho, podemos afirmar que la mera existencia de la Organización de Naciones Unidas es una excepcionalidad histórica, no digamos ya su crecimiento y desarrollo y expansión de sus funciones.
A 80 años de distancia desde su creación, su reforma, por supuesto, es necesaria. Tenemos que repensar la organización, tenemos que reimaginar cómo funciona para enfrentar los retos que nos plantea este nuevo siglo. Pero es aún más importante resaltar la necesidad de su preservación y su validación frente a quienes prefieren un orden internacional donde la ley del más fuerte domine sin restricciones. En este sentido, es importante recordar también que la Organización de Naciones Unidas no es un organismo de asistencia paternalista. Es una unión, una unidad, una sociedad histórica entre los gobiernos de todo el mundo, en donde la cooperación, el diálogo y el apoyo mutuo son el recurso principal para la consecución de objetivos globales compartidos y para traducir estos en medidas de avance y progreso en cada uno de nuestros países. Ese carácter igualitario, ese carácter equitativo, ese principio de igualdad ante la ley es el que es fundamental preservar. Y para países como Guatemala, esto se constituye como una prioridad absoluta. Por eso celebramos los 80 años de vida de la Organización de Naciones Unidas. Celebramos y nos orgullecemos del rol jugado por el gobierno revolucionario de Guatemala en momentos de su fundación. Y por eso hago un llamado a valorar su existencia, a valorar el esfuerzo de los miles de funcionarios, de los miles de trabajadores, de los miles de hombres y mujeres que hacen posible este esfuerzo global de paz y desarrollo en el mundo, que es una proyección de nosotros mismos, de nuestra voluntad como estados, de nuestra capacidad de soñar que sí podemos vivir en un mundo mejor. Y por eso invito a todas y a todos a pensar con cuidado, con apertura de espíritu, con imaginación en su renovación y su futuro. Feliz 80 años a las Naciones Unidas y que tengamos un muy feliz futuro con las Naciones Unidas. Muchas gracias.